Amados hermanos, les damos la bienvenida a las enseñanzas verdaderas que Dios nos da. En este canal, somos un grupo libre de creyentes del Evangelio eterno de Cristo Jesús. Les invitamos a que nos sigan, para que Dios en verdad los guíe a su reino, pues escrito está: nadie puede venir a mí, dijo el Señor, si el Padre que está en el cielo no lo trae. Usted ha sido escogido por Dios, si escucha su palabra verdadera y le sigue. No corra tras ninguna religión. Dios está donde está la verdad. Él no hizo de su iglesia una religión, más bien, dijo: donde estén reunidos 2 o 3 en mi nombre y mi palabra, ahí estaré. Recuerde que la verdad es su palabra. Hola, buenos días, buenas tardes a todos mis hermanos. Ay, disculpen la brincadera. Estaba acomodando esto para comenzar el video. Ay, discúlpenme si cometo algunos errores referente a esto, de que de pronto volteo y no veo para allá, no veo a donde se supone que están ustedes. Pero a veces tengo que estar mirando para este lado, a la cámara, acá donde está la luz, a la computadora, porque tengo una Biblia en la computadora. Es una Biblia patito, pero de ahí tomo referencias para lo que voy a hablar cada vez que hago un video. Y hoy voy a hablar un poquito, con el permiso de Dios, de una enseñanza que yo llamaría salvación. La salvación. Y comenzamos en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. El Evangelio de San Juan, como está escrito ahí. Yo no sé por qué San por santo, a lo mejor. Y bueno, con el permiso de Dios tomamos su palabra, porque es palabra de Dios. Y comenzamos. Dice ahí: en el principio era el verbo. ¿Qué es el verbo? Es palabra y hecho. Es energía en sonido o en pensamiento, más bien es en sonido, y luego es lo que sucede con el sonido. Haz esto y se hace. Voy a hacer esto y lo hago. Es difícil que cuando uno no expresa el sonido, las cosas sucedan. Por esta causa el Señor nos dijo: pide y recibirás. Habla. Si yo quiero perdón, necesito hablar. Si no quiero que me perdone, pues no hablo. Simplemente lo pienso y ya. Pero entonces, ¿por qué Dios dijo a Moisés en la orilla del Mar Rojo, cuando los tenían atrapados el ejército egipcio detrás de ellos y enfrente del mar, y Moisés estaba angustiado porque no sabía qué hacer, y nomás estaban parados frente al mar? Y luego Moisés empezó a clamar a Dios, a decirle: Señor, ayúdanos, o qué sé yo. Y Dios le dijo: ¿Por qué clamas? Di la palabra. ¿Ve? Al tiempo de que él dijo la palabra, el mar se abrió. Porque cuando hablamos la palabra de Dios, tienen que suceder cosas. Ahora, es muy fácil para nosotros condenar. Es muy fácil condenar a hermanos, a personas, simplemente porque no son lo que nosotros queremos o pensamos que deben ser. Pero no consultamos a Dios acerca de eso. Y hacemos mal. Nos equivocamos mucho en esa cuestión de condenar a alguien sin conocer el por qué es como es.
digamos que vemos a un hombre en la calle pidiendo para un trago porque él ya está enviciado en el trago, y luego decimos, ese borracho del demonio, qué sé yo, juzgamos, pero conocemos el por qué está ahí, el por qué hace eso, qué lo llevó allí. No conocemos nada, simplemente vemos la figura, vemos las trazas que trae y esas cosas y decimos. Tenemos la lengua muy rápida para juzgar a las personas y eso está mal. Bueno, por eso dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, o sea, estaba con Dios. Y el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios y era Dios mismo. Él es la palabra verdadera, si no, no fuera el Dios verdadero. Él es la palabra viva, si no, Él no fuera el Dios vivo. Por eso dice en el verso 2, Él era en el principio con Dios. Entonces, ¿por qué dicen, Jesús no es Dios? Él era la palabra de Dios. Él decía y sucedía. Yo no sé por qué no lo entienden y tratan de hacer tres cosas de Él, cuando Él no es tres cosas. Un ejemplo que nos dio un profeta fue a nosotros, fue Son tres actos de Dios diferentes. Digamos que usted está en una obra de teatro y luego sale el primer acto y sale un actor y se presenta como Dios. Se representa como Dios más bien en la obra de teatro. Y él sale, pero ustedes no ven una persona. Ustedes ven que sale disfrazado nada más como un árbol en llamas. Y entonces él dice, yo soy Dios. Ah, caray. Bueno, el que está hablando está atrás de la representación. Y luego dice usted, ah, caray. Y luego de pronto se toca segundo acto y Él es Dios el Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir, o sea, el que ha de venir, no, perdón, pero es. Entonces, Él desaparece de la escena por lo que sea, porque sigue la obra. Entonces Él desaparece de la escena y luego aparece un hombre y dice, yo soy Dios. Yo soy el que soy, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Hijo del Hombre. Y lo dice, ah, híjole, ¿cómo está eso? Pues sí, es la obra que estamos nosotros viendo, que hemos vivido en la vida. Y entonces es Dios caminando con nosotros como nosotros, igual a nosotros, como Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿A quién se lo dijo? Pues a su imagen propia, que Él se creó primero, al ángel de Jehová. Esto es una presencia como humana, vaya, usted piénselo de esta manera, aquella presencia que caminaba junto con Adán en el principio, aquel que se paseaba al aire de la tarde junto con Adán. Ahora, si usted me dice, pero eso no era un cuerpo lo que se paseaba, Adán nada más oía la voz. No, señores. No, señores, usted no se puede esconder de una voz que no sabe de dónde viene. Vea. Y Adán dijo, Señor, tuve miedo y me escondí. Cuando le dijo, ¿dónde estás tú? Dijo, tuve miedo y me escondí. ¿Y por qué te escondiste? Porque estaba desnudo. ¿Y qué tiene? Pues si Dios como quiera está detrás de ti y en todos lados. Pues sí, pero Adán no sabía eso. Adán lo que miraba era una persona. Ahí lo tiene usted. ¿O con qué manos formó Dios a Adán? Porque si usted no cree que Él se hizo una presencia humana, se equivoca. Él desde el principio lo hizo. Ahora, Él tuvo que ser primero para formar a Adán, a ver si me entienden. Para crear al hombre humano, al humano en sí, al hombre igual que a la bestia, igual que a todo lo demás, Él no tuvo que bajar a formarlos. Él simplemente habló la palabra y fueron, sucedieron, se crearon. Ve usted, por medio de la palabra. Pero Adán no lo creó Dios así. Adán lo formó Dios.
Esa es la diferencia entre el hombre que no es espiritual y el hombre que es espiritual. Porque no solo lo formó Dios, tomando elementos de la tierra o vaya, o barro, como usted quiera llamarlo. No solamente lo formó, también sopló aliento de vida en su nariz. ¿Ve? Y ese aliento de vida es el aliento de Dios, es la vida eterna. Adán tenía la vida eterna. Y luego Dios le quitó una costilla y formó a Eva también. No dijo, sea una mujer y ya, no. También formó una mujer. Y esa mujer tenía el mismo aliento que le fue puesto a Adán, la misma vida eterna. Por eso les dijo, no vayan a tocar aquello, porque el día que vayan y toquen aquello, ese día morirán. Él no estaba hablando de 24 horas, estaba hablando del tiempo. Ve, un tiempo. No tomen de aquello porque en ese tiempo morirán. Y ellos lo hicieron y todos heredamos lo mismo. Así que todos los que fuimos enseñados de Dios, todos los que fuimos creados, hijos de Adán, a través de Adán, nacidos a través de Adán, porque no criados, sino nacidos a través de Adán y Eva, heredamos lo de Adán y Eva. Heredamos el soplo de Dios y heredamos el pecado, o sea, la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Así que heredamos ambas cosas. Amén. Así que dice, Él era en el principio con Dios. Cuando comenzó todo, Él estaba con Dios. Y luego dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él. ¿Por medio de quién? ¿Quién es Él? El ángel de Jehová. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. ¿Quién es Él? El verbo de Dios. La palabra de Dios. Y sin Él no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. Jesús fue llamado el verbo de Dios. Es el verbo de Dios. En Él estaba la vida. Ve, en Él estaba la vida. O sea, la vida eterna. Y la vida era la luz de los hombres. ¿Cuándo? Cuando apareció aquí en la tierra. Cuando fue creado aquí en la tierra. Y luego dice, la luz en las tinieblas resplandece. El conocimiento en la oscuridad de la insensatez o la falta de conocimiento resplandece. Hace que uno abra los ojos, que uno vea, que uno entienda. Eso es lo que está diciendo ahí. La luz en las tinieblas resplandece. La luz entre la verdad entre las mentiras resplandece la verdad. ¿Ven? Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas no pudieron estar donde está la luz. Donde está la verdad, la mentira no puede funcionar. ¿Por qué? Porque la mentira termina. La verdad es eterna. Así que dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Ahora está hablando del profeta Juan. Este vino por testimonio, vino a testificar, para que diera testimonio de la luz. ¿Que de quién era la luz? ¿Quién era la luz? Nuestro Señor Jesús. A fin de que, o sea, Dios hecho carne. Emmanuel, Dios con nosotros. A fin de que todos creyeran por Él. ¿Creyeran en quién? Pues en Dios, por medio de Él. No era Él la luz. O sea, Juan no era la luz, sino para que diera testimonio de la luz, del conocimiento de Dios. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, ese conocimiento verdadero que te hace despertar a lo espiritual, venía a este mundo. O sea, estaba por llegar, por eso enviaron a Juan primero. Isaías, no me acuerdo qué capítulo, pero Isaías dijo de él, enderecen, voz que clame en el desierto, enderecen el camino, bájese lo alto y súbase lo bajo. Esto es, anivéllese todo. Ven. ¿Y qué decía Juan cuando bautizaba? Arrepiéntanse, porque el arrepentido, sea rico, sea pobre, son exactamente iguales. Ven. Así es. Entonces dice, en el mundo estaba. El mundo fue hecho por Él. Pero el mundo no lo conoció.
A los suyos vino, a lo suyo vino, y los suyos, esto es Israel, no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, tiene un nombre, no un título. Hijo es título, Padre es título, Espíritu Santo es lo que es. A los que creen en su nombre, pero el Espíritu Santo tiene un nombre. A los que creen en su nombre les dio poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Esto es, no son carnales, no son, o sea, los cuales son de arriba, como dijo el Señor Jesús, son espirituales. No fueron engendrados de carne ni de sangre, sino del Espíritu. Por eso dice así, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto se lo dijo el Señor Jesús a Nicodemo cuando dijo, Señor, ¿cómo puede el hombre nacer de nuevo? Porque le dijo, si no naces de nuevo no vas a entender estas cosas. ¿Por qué nacer de nuevo? Jesús le dijo, ¿nacer de qué? Del agua y del Espíritu. Porque si no naces del agua, el agua es la palabra. Jesús le dijo a la samaritana en el pozo, del agua que yo te daré no tendrás sed jamás, porque la palabra verdadera es abundante. Juan mismo dice, y si se hubiera escrito todo lo que Jesús hizo en la tierra, dice, no cabían los libros en este mundo. ¿Ve? ¿Por qué? Porque la palabra es eterna. Jesús mismo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Ven? Porque es eterna. Así que no fuimos creados por voluntad de carne ni voluntad de varón. Por tanto, no podemos nacer del varón nuevamente. O de la carne, de la mujer. No podemos. Sino de Dios. ¿Ven? Necesitamos nacer de Dios de nuevo, del Espíritu de Dios. Necesitamos ese nuevo nacimiento. ¿Cuándo comienza a engendrarse el nuevo nacimiento? Cuando usted recibe las primeras palabras y comienza a entender un poco, se le abren los ojos, los sentidos espirituales, y entonces usted reconoce que lo que se está hablando es verdad. Usted fue sembrado ya, como la semilla que es recién sembrada en buena tierra, ya fue sembrado. Ahora, ¿qué necesita la semilla para nacer? Necesita agua. Así que cuando el agua comienza a caer en la semilla brota y comienza a renacer. Ven, ¿antes estaba muerta? Sí, pero tenía vida. Tenía vida, y para que esa vida nazca se necesita del agua. Y el agua significa la palabra de Dios. Cuando usted está recibiendo palabra de Dios verdadera, usted está recibiendo agua. Y si está sembrado en buena tierra, entonces usted comienza a brotar y a crecer. Y luego se le va cuidando, quitándole hierbas malas. ¿Qué significan las hierbas malas? Los abrojos, los espinos. ¿Qué significan? Las mentiras. Y todo lo que ahoga al que va creyendo de verdad, pero luego se va a una religión y ahí los abrojos, esto es las espinas, la mala hierba, ahogan todo. Todo lo que aprendió de Dios le es quitado entonces. Entonces toda la palabra es en vano para usted. Toda el agua que le pueda caer, si usted cae en piedras, si usted fue sembrado en piedras, si su ser es de piedra, usted está inerte, usted está muerto. Porque por mucha agua que le caiga, allí usted no va a brotar nunca. Ve, entonces hasta que llega un pájaro y se lo traga, punto. Es ahí el asunto. Es lo que el Señor explica en esa parábola. Pero luego usted cae entre piedras y entre un poco de tierra. Y luego, ¿qué sucede? Usted recibe agua allí en la poquita tierra que hay. Entonces le brotan sus raíces y usted comienza a salir. Y cuando va la matita ya creciendo, pero sus raíces no tienen la suficiente tierra, entonces, ¿qué sucede? Por mucha agua que le caiga, usted se seca.
Y si le cae más agua y se lleva la poca tierra que tenía, usted se seca. Ve, y el calor de las piedras la ahoga. Si cae entre abrojos y espinos, puede suceder lo mismo. Ahora, ¿qué significan las piedras y la poca tierra? Que usted tiene poco entusiasmo por aprender. ¿Por qué? Porque usted es totalmente terrenal. Usted no quiere recibir vida. ¿Por qué? Porque usted nació muerto, nació como las bestias. Perdón por la palabra, pero eso es la verdad. Usted nació como las bestias. Háblele usted a un asno y dígale, déjate predico del Señor, y a lo mejor el asno lo entiende. Y a lo mejor una persona no. ¿Por qué? Porque tiene su libre albedrío y tiene su libre decisión. El asno no tiene su libre decisión, excepto cuando anda libre, él hace lo que quiere. Sí, pero ¿razona? ¿Razona o se mueve por instinto? Se mueve más por instinto que por razón. Un hombre que no es espiritual se mueve más por instinto que por razón. Ahora, un burro no se compadece por tumbar a una persona, sea viejo, sea niño, sea joven, sea del tamaño que sea. No se arrepiente de haberlo hecho. Una persona espiritual se arrepiente hasta de quitarle una cosa pequeña a un niño o a un anciano, porque hay una conciencia espiritual allí que le dice, eso está mal. Y uno sabe que debe de arrepentirse. Eso le puede a uno haber hecho eso. Ven, pero a una bestia no le puede, porque fueron criados así, animales del mundo. Así el hombre que no es espiritual es muy parecido a eso. Así que usted los ve que matan sin piedad, que roban sin piedad, que hacen porquería y media sin piedad, que no tienen respeto por nadie, no les importa nada. Ven, ¿qué sucede con ellos? Pues necesitan nacer de nuevo, necesitan nacer del Espíritu de Dios. ¿Y cómo van a nacer del Espíritu de Dios si no se acercan a Dios? Si eso les repele. Ven, porque para los demonios es mucho más fácil entrar en una bestia que entrar en un hombre que es, aunque sea poquito espiritual, aunque sea poquito, porque eso poquito al demonio le estorba. Al demonio no lo deja estar en paz allí. Al demonio le duele. Ve, eso poquito. Pero al que es así de me vale, pues lo mismo que a un cerdo, un burro, una vaca, a cualquier animal se puede meter un demonio, o se les pueden meter demonios. Ve, y eso no lo digo yo. Lea usted el pasaje del Gadareno donde Jesús lo desaloja de... Bueno, ellos le piden permiso al Señor Jesús porque ellos se sienten atormentados con la presencia de Jesús frente al Gadareno. Y Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Y dice, legión, porque somos muchos. ¿Qué es una legión? Son como 6,000 personas. Eso es una legión. Pero allí eran 2,000 nada más. Y dijo, somos legión porque... Me llamo legión porque somos muchos. Ok. Entonces dijo, si nos echas, o sea, sabemos que nos vas a echar. Ahora, déjanos entrar a los puercos. Dice que había como 2,000 puercos allí que andaba pastando un pastor de puercos en Samaria. Y entonces el Señor les dijo, vayan. Y salieron del hombre y fueron y entraron a los puercos. Y aún los puercos no los soportaron. Salieron corriendo y se aventaron al mar. ¿Ve usted? En cambio, ese hombre, por ejemplo, los había soportado por años, por mucho tiempo. Así que tenemos más capacidad nosotros de soportar demonios, sí, pero para ellos es más difícil entrar a nosotros
cuando somos, como dije ahorita, un poquito espirituales, un poquito. El Señor Jesús habló acerca del grano de mostaza y dijo, si tuvieran fe como el tamaño de un grano de mostaza, que es una semilla muy chiquita, dice, pero cuando la siembras es un árbol grande, muy grande. Pero aquí es la semilla muy chiquita. Dice, si tuvieras fe como eso, dirías a un monte, trasládate, y sería hecho. Le dirías a un árbol, ve y plántate en el mar, y sería hecho. Cosas imposibles, pero no son imposibles, y además Él no está haciendo la parábola para indicar que eso se puede hacer. Que Dios puede hacerlo, Dios puede hacerlo. ¿Ven? Pero Él no estaba diciendo eso para que tú te sientas que tú puedes hacerlo, sino para enseñarte que solo necesitas un poquito de fe para que las cosas sucedan. Entonces, si tú estás buscando a Dios, si estás buscando la verdad, esa verdad que te hace mantener muchas preguntas acerca de las cosas, por ejemplo, pero si tú no tienes conciencia de que hay un Dios, entonces no lo buscas. ¿Para qué? Tú no quieres dioses en tu vida. Tú no quieres a nadie a quien adorar. Tú hasta que te ves apretado, hasta que te estás muriendo, o hasta que te ves apretado con un ser querido tuyo, entonces buscas a Dios. Vas primero con el médico y te gastas todo lo que tienes, y cuando ya no tienes nada, entonces buscas a Dios. ¿Por qué? Porque llegó la hora de la verdad, llegó la hora de que, Señor, ¿por qué? Y entonces te preguntas, ¿qué es Dios? ¿Cómo está Dios? Y esto y el otro. Y acudes con un hermano, con otro, hermano, ¿me puedes ayudar? Fíjate que esto, fíjate que el otro. Sí, pero Dios te está hablando, a veces te habla y te dice esto y esto y esto, pero tú no lo crees hasta que no te ves apretado. ¿Por qué esperar hasta el castigo para poder mirar hacia arriba? Y no me refiero a arriba de arriba, sino hacia Dios. Porque arriba es Dios. Es sobre todos nosotros. Entonces te acuerdas de mirar hacia arriba. Pero cuando tú te sientes arriba, entonces tú miras para abajo y criticas todo lo que hay abajo de ti. Y te sientes más grande que todos los demás y te crees mejor. Pero no es así. Cuando Andrés y su hermano, no me acuerdo quién era, Juan, creo, o la madre de ellos, le dijo al Señor Jesús, Señor, te quiero pedir un favor, dime, que mis hijos se sienten uno a tu derecha y uno a tu izquierda. Jesús le preguntó a sus apóstoles, a ellos dos, ¿pueden ustedes beber la copa que yo voy a beber? Ellos dijeron, podemos. Dijo, a la verdad, la copa la beberán y serán coronados igual que yo, o sea, las mismas dificultades, pero eso de que los ponga uno a un lado y al otro, eso es para quien el Padre lo dispuso. No soy yo quien tengo ese poder. Vean, cuando uno no se conforma con lo que Dios le da a uno, entonces uno quiere más. Eso es humano, es animal, querer más. Cuando tú te conformas es con lo que Dios te da, eso es correcto, eso es justo, porque Dios te da lo justo para ti. Y lo justo serían bienes o serían males. Y eso es justo. Y Dios hace eso para que tú lo bendigas, no para que le protestes. Ve, porque allí es donde está el mal, cuando nosotros comenzamos a protestar, como el pueblo en el desierto, cuando Moisés los sacó del desierto, de Egipto, de esclavos. Ellos protestaban. Ven, ellos querían volver a ser esclavos. No querían, pero querían volver a Egipto. ¿Cómo? ¿Como reyes? Pues no. Si volvían, tenían que ser esclavos. Cuando uno no entiende las cosas, uno piensa así. Pero si las entiendes, entonces tú no quieres volver a ser esclavo. Te mande Dios todas las tormentas que te mande, tú las aguantas. O te quedas tirado en la tormenta.
Pero regresar para atrás, pues ¿cómo? Pero hay muchos que sí aflojan el paso y se quedan. ¿Ven? Entonces es de nosotros ayudarlos. Levántate, hermano, vamos a seguir caminando, vamos a echarle ganas. Porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Les hablo de la salvación un ratito porque ya nos queda menos de un minuto para terminar esto. Salvación. Cuando Dios decidió hacer la humanidad, Dios quería que todos fueran como sus hijos. Pero la humanidad se desbalagó por el pecado. Y Dios quería salvarnos del pecado. Así que mandó a Enoc a predicar. Como Enoc no pudo, o sea, no le hicieron caso, más bien, no es que no pudiera. Entonces Dios decidió quitar a Enoc y deshacer todo lo que había en la tierra. Cuando ya estaba dispuesto, hubo una persona que nos salvó, una persona llamado Noé. Y Dios vio a Noé. Noé halló gracia delante de Dios y gracias a Noé no fuimos destruidos todos. Entonces pasó Noé y sus hijos, sus nueras y su esposa. Luego comenzó otra vez el asunto. Y Dios, queriendo salvarnos del pecado, siguió la ruta de los hijos de Sem y halló a Abraham y lo tomó como su profeta. Y luego, después de Abraham, Isaac, y luego Jacob, y luego su pueblo Israel en Egipto. Y allí les envió a Moisés. Yo comparo a nuestro Señor Jesús con Enoc, porque Enoc subió a los cielos, como profeta subió a los cielos. Jesús subió a los cielos como profeta. ¿Ve? Fue enviado, no fue recibido, como Jesús no fue recibido, y Dios lo levantó y se lo llevó. La misma cosa. Comparo a Noé con nuestro Señor Jesús, o nuestro Señor Jesús con Noé, porque gracias a él, gracias a Noé, hallamos gracia delante de Dios, y gracias a Jesús hallamos gracia delante de Dios, porque él vino a traer la gracia nuevamente, no a través de Moisés. Pero a través de Moisés, comparándolo con Moisés, nacieron igual. En el tiempo en que un emperador los quería matar, Moisés hubiera muerto si no le avisa el ángel a José que huyeran a Egipto. Lo hubieran matado junto con todos los niños de Belén. Ven a Jesús. A Moisés, si no lo ponen en esa canasta su mamá y lo echan al agua y lo recoge la hermana de Faraón, hubiera muerto junto con todos los niños de Israel. Ven, muy parecido. Luego viene Moisés y Dios le da la ley. Pero luego viene Dios mismo en carne, cumple la ley por nosotros y nos deja la gracia. Ya no tenemos que cumplir la ley. No, sí. Es que la ley es bendita. Él se la dio al pueblo de Israel. Y si nosotros la podemos hacer, la hacemos. Pero no la hacemos a fuerzas. La hacemos por agradecimiento. Ahora por agradecimiento nos sujetamos a los mandamientos de nuestro Señor Jesús, que murió por nosotros. Por cierto, cuando Él murió, hizo la obra más grande que pudimos recibir de Él. Vea, porque todos estábamos condenados. En ese momento que a Él lo empezaron a golpear, que lo atraparon, lo empezaron a golpear y todo eso, que lo llevaron a la cruz, todos nosotros estábamos condenados, si nos acordamos de un detalle. Este detalle sucedió en el huerto de Getsemaní, cuando Pedro sacó la espada y le mochó la oreja a un supuesto Malcolm. Y el Señor le restauró la oreja y le dijo a Pedro que guardara la espada. Ven, luego dijo otras frasecitas ahí que el domingo las digo, si Dios lo permite, en la transmisión del culto. Pero
Gracias a eso recibimos la salvación. Gracias a Noé recibimos la salvación. Gracias a Enoc recibimos la salvación. Gracias a Moisés recibimos la salvación. Y luego, ¿qué decimos? Que Cristo es una mentira, que la religión viene de los amonitas y de los otros, pues de los otros no salió ninguno como nuestro Señor Jesús. ¿Cómo es que pues ellos tienen la misma religión, o ellos la agarraron de otro y aquellos otros se quedaron atrás, o qué? Digo porque entre más atrás es más pura la devoción a Dios. Pero estos vienen y nos cuentan mentiras y decimos que nuestra religión ya la seguían los monjes del Tíbet, que ya lo seguían los más antiguos, que esto viene de la Atlántida, que esto viene de acá, que esto viene de los pueblos más viejos. Yo digo, entonces los gigantes que había antes de Noé ya adoraban a Dios. No, eso es una mentira. Eso es una mentira, por donde usted la vea. Antes de Abel no hubo nadie que adorara a Dios, porque Caín no lo adoró. Le puso un altar y fue y le puso verduras. Adoración sin conocimiento. Muy bien, eso no es lo que nosotros predicamos ni enseñamos. Nosotros enseñamos adoración con conocimiento. De otra manera la palabra es vana. Es mentira. Por eso es importante decir la verdad cada vez que predicamos, no estar sacando de aquí y de allá y a ver qué se nos ocurre. Así no es. Ni se trata de interpretar la palabra se interpreta sola, solo hay que entenderla. Amén. Bien, nuestro Señor Jesucristo les bendiga. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por habernos acompañado en este estudio, para que aquí se junten más águilas. Dios les está invitando a vivir en la verdad. Ella es eterna, la mentira muere cuando la verdad es aceptada. Tú eres valioso, valiosa para Dios, y Él te llama hoy a escucharlo y aceptarlo. No es su voz la que escuchas, pero es su palabra que Él te envía para que lo escuches y conozcas la verdad. ¿Quieres venir con nosotros? Hay lugar para ti. Bienvenidos los llamados y escogidos de Dios. En la casa de Dios hay muchas moradas, y una de ellas te pertenece. No dejes que se quede sin habitar, porque tú eres el dueño. Si tú te pierdes, la casa caerá. No sirve para nadie, pues cada uno tiene la suya. No olvides dar me gusta y suscríbete a este canal, y comparte, para que la palabra de Dios sea escuchada por muchas más personas. Debajo del video les he dejado mi número de teléfono y de WhatsApp, para si quieren comunicarse con nosotros. Para más información, en este canal no monetizamos, no exigimos nada, solo te pedimos que escuches. Si crees que es mentira lo que se enseña, puedes dejar un comentario en el chat. Si no te agrada, también puedes opinar con plena libertad. Dios los bendiga a todos.